Entonces es muy sencillo los usos horarios. O sea, entonces sabemos que hay 24 horarios, 24 horas distintas. Y esto es porque hay, cada uso horario mide 15 grados. Entonces, 360 grados, por ejemplo, 180 grados, más 180 grados da 360 grados, ¿no? Entre 15 da 24 usos horarios distintos, como hemos dicho. Hay países, por ejemplo, tan grandes, por eso les digo que es importante tener una noción de la extensión de cada país. Ponemos una noción que por supuesto van a tener muchos usos horarios. Por ejemplo, no es el mismo horario que hay en Alaska, el que pueda haber en Nueva York, o el que pueda haber en España. Entonces es distinto. Hay países, por ejemplo, que tienen muchos usuarios, por ejemplo Estados Unidos tiene muchos usos horarios. Rusia es el país que más tiene usos horarios porque abarca demasiada extensión de este a oeste sobre el planeta, ¿no? Hay países, por ejemplo, muy grandes, pero a la vez como son alargados, pero van alargados de norte a sur, o sea, verticales, por así decirlo, en el mapa, que no tienen tantos usuarios a pesar de que sean muy grandes. Los usuarios van en relación con la extensión de este a oeste, no de norte a sur, propiamente. Entonces, por ejemplo, si son las 8 de la mañana en Miami, aquí en la costa de Florida, en la parte sur de Florida, ¿qué hora será en el Distrito Federal? Pues sabemos que nada más es una hora de distinción. Se ve que es el color café aquí en México, en buena parte de México, y aquí en esta otra parte se ve que es otro color, entonces, pero nada más se ve que es una hora distinta. Entonces nada más hay que saber que son las 8 de la mañana aquí, aquí van a ser las 7 de la mañana. O sea, va más, es más temprano siempre del lado este que del lado oeste. Por eso siempre amanece primero de este lado y Año Nuevo lo reciben primero los asiáticos, los europeos, los africanos y al último los americanos. Y otra cosa que antes de que se nos olvide, por ejemplo, en esta parte es el cambio de fechas. Cuando vamos por Alaska, cruzando Alaska por el estrecho de Bering, hay una línea de cambio de fecha que es esta línea segmentada, ¿no? Entonces, si vamos a una lanchita por acá y cruzamos esta línea segmentada, si son las 8 de la mañana del lunes y cruzamos a esta otra parte, igual van a ser las 8 de la mañana, pero serán del día martes. Es la línea internacional de cambio de fecha. Precisamente es donde empieza Rusia y donde empieza Alaska. Justamente es esta línea de cambio de fechas. Que del otro lado, a su vez, tendremos el meridiano de Greenwich. Del otro lado, precisamente, o sea, atrás de aquí, justamente veremos esta parte de Alaska y Rusia. Y por lo contrario, si vamos, por ejemplo, en una lanchita navegando por acá o en un avión y cruzamos esta línea, y si son las 8 de la noche aquí, del día martes, por ejemplo, cruzamos esto, van a ser las 8 de la noche también, pero día lunes. Entonces, 24 horas distintas por esta línea de cambio de fechas. Y ya, no hay gran ciencia. Esta línea, si nos seguimos por acá, llegaremos a esta otra línea. El mediano cero y el de 180 grados. Perdón, el de 0 y el de 180 grados. Y ya, no hay ningún pierde, ¿no? Entonces le digamos esta línea de medida de Greenwich. Por la parte contraria va a tener esta otra, justamente donde empieza aquí 180 grados y otros 180 grados. Paisaje natural. Geografía física del paisaje natural. Esta imagen tenemos una noción de cómo es el paisaje natural. Por ejemplo, no es real esta fotografía, pero más o menos nos da a entender, por ejemplo, los grandes desiertos de África, los grandes desiertos de México y de la parte sur de Estados Unidos, las grandes partes árticas y las grandes, por ejemplo, la tundra, las zonas templadas. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, buena parte de Canadá comparten el clima con Europa y buena parte de Canadá y Alaska con esta parte de Rusia y los países escandinavos. Los países tropicales, por ejemplo, México, tiene clima similar a esta otra parte de Brasil y países de Centroamérica, pero también como países que están a la misma altitud de África, de India, Indonesia y algunas partes de Australia. Por ejemplo, aquí vemos que el clima, por ejemplo, mediterráneo, que se ve aquí en esta franjita de California, pues es el clima que proviene de aquí. Bueno, se dice así por el clima que es predominante en esta parte del mundo, que es el Mediterráneo, ¿no? Este mar tan importante. Y vemos que hay países como España, Portugal, Italia, Grecia, algunas partes norte de África, y lo vemos aquí también en California.
y concuerda con los viñedos, por ejemplo, ¿no? Los viñedos de California, o los viñedos también de California, Estados Unidos, o los viñedos de México, del Valle de Guadalupe. Son el mismo tipo de clima mediterráneo, ¿no? Están casi a la misma altitud. Lo mismo puede verse aquí, por ejemplo, en Chile, algunos vinos de Chile, de Sudáfrica y de Australia. Entonces vamos a ir atando cabos de dónde provienen este tipo de climas. Aquí, por ejemplo, vienen montañas, porque las montañas, aunque puedan estar en climas tropicales o áridos, si son montañas muy altas, tendrán climas, por ejemplo, fríos, ¿no? Aquí en México tenemos, por ejemplo, el Pico Orizaba, que es un clima muy frío, aunque esté en Veracruz y en un país predominante de clima árido y tropical. No importa tanto porque como es una extensión muy elevada, aquí el factor de la altitud, o sea, la altitud de la montaña en particular, hará que el clima sea distinto. Por ejemplo, aquí vemos que es una zona grande de montañas y es donde precisamente está la India y el choque de la placa tectónica de India, que está chocando con la placa tectónica de Euroasiática y hace que estas montañas se eleven mucho y tengan un clima particular. Y no importando tanto en qué parte del mundo estén y qué clima la rodee. Principales tipos de clima de México, bueno, lo mismo podemos ver aquí. Es importante que tenga una noción ya de los estados de la República Mexicana para que sea más fácil saber a qué estado se está refiriendo. Por ejemplo, cálido húmedo, aquí vemos que es parte de Quintana Roo, buena parte de Yucatán. Este clima, por ejemplo, cálido húmedo, estamos viendo que es buena parte de Tabasco, alguna parte de Chiapas. Entonces es importante que tengan de antemano una noción de la que nos han enseñado desde muy chicos de los estados de la República. En caso de ser mexicanos, ya nos tenemos que tener una noción de los estados de la República. Precisamente para eso, para que puedan interpretar más fácilmente, ¿no? Dónde está, por ejemplo, Jalisco. Aunque no esté delimitado políticamente, ustedes ya tengan la noción de por aquí está Jalisco, ¿no? Por aquí está Zacatecas, por aquí está Sonora, por aquí está Baja California Sur y Norte, y Chihuahua, y Tamaulipas, y Sinaloa, y bueno, sea más fácil para ustedes sin tener que estar cotejándolo todo el tiempo con un mapa político. La tectónica global. Bueno, yo les había comentado ahorita, la tectónica global, ¿qué significa? Recuerden que la Tierra procedió del Sol. Entonces, cuando el Sol hizo explosión y salieron los planetas solares, los planetas que dan la vuelta al Sol, los que forman la órbita solar, se han ido enfriando poco a poco, ¿no? Pero se va enfriando de la superficie hacia el interior. El interior de la Tierra todavía sigue siendo magma, principalmente. Entonces todavía las grandes, hay como especie de costras que por así decirlo van flotando por arriba de ese magma. Se siguen moviendo, van a la deriva, por eso se dice deriva continental, porque el centro de la Tierra sigue siendo magma, no se ha enfriado desde que fue expulsado por el Sol, la Tierra, y se va enfriando. Algunos planetas del sistema solar ya se enfriaron, entonces ya ni siquiera tienen magma en el interior. Pero como la Tierra es un planeta más o menos grande, eh, pues es más difícil que se vaya enfriando. Entonces todavía conserva pues buena parte de ella con magma, entonces se sigue moviendo, por eso no hay nada como fijo. Entonces con estas flechitas, por ejemplo, vamos a ver los movimientos principales de estas placas tectónicas. Les comenté hace poco que la placa India, en esta parte, eh, está yendo hacia arriba. Por ejemplo, hace millones de años, la placa tectónica India, esta gran parte, esta porción de la Tierra, estaba por acá. Y conforme han pasado hace 30 millones de años, fue avanzando hasta que chocó. Y chocó con la placa euroasiática, que es una placa muy grande. La placa euroasiática, entonces, este choque hace que se vaya levantando esta parte del terreno. Entonces, precisamente por aquí están los Himalayas. Esta placa muy grande que se ve por aquí es la placa del Pacífico. Aquí se ve más pequeña de lo que verdaderamente es, pero es la placa tectónica más grande del mundo, porque abarca buena parte, y abarca muchos territorios de países, por ejemplo, de América, como es eh, Canadá, bueno, Canadá, Estados Unidos, México, y sigue bajando hasta por acá, pero vuelve a abarcar algunos países ya de esta parte de Indonesia, Filipinas, Japón. Entonces, es una gran porción de tierra, ¿no? Y se ven aquí los choques. Es importante tener una noción básica de la tectónica global.